Hola docente, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Simón García, soy alumna del quinto semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Procedo a iniciar con mi actividad Evidencia de aprendizaje de la unidad 3. Como introducción puedo decir que en la presente actividad realizaré un análisis general acerca de dos enfermedades que afectan de manera considerable la calidad de vida de quienes la padecen, ya que son enfermedades que pueden ocasionarse por un exceso o por un déficit de nutrientes. La nutrición adecuada es la base para la salud y desarrollo de todo ser humano. Sin embargo, debido al ritmo que se vive en la actualidad, esto favorece un consumo excesivo de nutrientes en algunas partes del mundo, mientras que en otras el déficit de nutrientes da lugar a la desnutrición, ocasionando enfermedades que aumentan la mortalidad de las personas. Tanto la desnutrición como la obesidad a largo plazo pueden llegar a ocasionar complicaciones importantes para la salud de los pacientes. Empecemos por hablar de la obesidad. Bueno, tenemos que la obesidad es una enfermedad sistémica crónica y multifactorial en la que van a participar factores de tipo metabólico, genético, psicosocial, cultural, que se caracteriza por un exceso de grasa corporal y se asocia principalmente a la presencia o al aumento de enfermedades crónico-degenerativas, ya sea de tipo como la diabetes, mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. Para poder evaluar a los pacientes es necesario conocer su índice de masa corporal para saber el grado de obesidad que están presentando. Para ello vamos a hacer uso del peso y la talla, en donde vamos a dividir el peso actual entre la talla al cuadrado, nos va a dar una cifra y la vamos a buscar en la tabla de referencias para poder clasificar a nuestro paciente y poder proporcionar y elaborar un plan de alimentación acorde a las necesidades de cada paciente evaluado. Entonces observamos que la clasificación puede ser normal, sobrepeso, preobeso, obeso, obeso tipo 1, obeso tipo 2 y obeso tipo 3. Hay diferentes tipos de obesidad, la androide y la ginecoide. Aquí como observamos la obesidad de tipo androide, aquí observamos que la grasa se concentra en el área central del cuerpo, principalmente en la región abdominal. En este tipo de obesidad hay un exceso en la cantidad de grasa en cada adipocito. Esta obesidad puede llegar a presentarse a partir de los 30 años de edad. Es más frecuente en los hombres, se asocia principalmente a enfermedades de tipo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis, gota, litiasis renal, así como colelitiasis. Mientras que la obesidad de tipo ginecoide, bueno, pues aquí observamos que la grasa se presenta principalmente en los muslos, en los brazos, en el pecho y en la cadera. Los adipocitos de la obesidad tipo ginecoides almacenan grasa con más facilidad y después no es tan fácil perderla. Este tipo de obesidad se presenta principalmente de manera más frecuente en las mujeres, es de tipo crónico y puede dar lugar a dificultades motoras de tipo circulatorio o de tipo respiratorio. La etiología de la obesidad es multifactorial, ya que el mecanismo es simple. Esto es debido a la ingestión de más calorías a las que en realidad se gastan. Los factores que contribuyen a la obesidad son de tipo genético, endocrino y metabólico, psicológico y social. Los factores del desarrollo dan lugar al aumento en el tamaño de los adipocitos y a la obesidad hipertrófica. También puede llegar a ocasionarse la obesidad por el uso de fármacos como corticoides o antidepresivos. Patogenia de la obesidad. La capacidad del cuerpo para almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, igual que la de proteínas, es limitada. Por lo tanto, solo los depósitos de grasa se pueden aumentar para almacenar niveles superiores a las necesidades. Por lo tanto, cuando los alimentos consumidos no se utilizan como energía, estos se van a conservar en forma de grasa, la principal fuente de almacén y origen de la obesidad. Fisiopatología de la obesidad. Bueno, observamos esta se llega a ocasionar por el aumento de la ingestión o la disminución del gasto energético que van a favorecer la obesidad. Es decir, los lípidos procedentes de la dieta que son sintetizados a partir de un exceso de carbohidratos de la dieta se transportan al tejido adiposo en forma de kilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad. Los triglicéridos de estas partículas son hidrolizados por la lipoproteína lipasa que se localiza en los capilares endoteliales que son introducidos en el adipocito y se van a reestratificar como triglicéridos tisulares. Durante los periodos de balance de energía, los ácidos grasos se almacenan en la célula en forma de triglicéridos. Por eso, cuando
la ingestión supera el gasto, se produce la obesidad. Los signos que podemos observar en la obesidad puede ser la acumulación de grasa en el abdomen, los muslos, la cadera, la cintura principalmente, el incremento excesivo de peso, la acantosis nigricans, el desgaste en el cartílago de las rodillas, un aumento de peso corporal de acuerdo al índice de masa corporal, podemos observar estrías en su piel y podemos observar que hay un tejido celular subcutáneo aumentado. Los síntomas de los pacientes con obesidad pueden llegar a tener sensación de cansancio, dolor en los huesos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, problemas de circulación como sensación de hormigueo en las piernas y en casos extremos hasta apnea del sueño. Sin embargo, en relación a la desnutrición, tenemos que la desnutrición es el estado nutricional que se produce por el consumo deficiente de macro y micronutrientes. Es un síndrome clínico caracterizado por un balance negativo entre la ingestión de nutrientes o el aprovechamiento de los mismos, los cuales se pueden manifestar por alteraciones bioquímicas, metabólicas y clínicas, así como por el incremento del riesgo de mortalidad. Etiología de la desnutrición. El 90% de los estados de desnutrición se ocasionan por la subalimentación del paciente, ya sea por una deficiencia en la calidad o por deficiencia en la cantidad de los alimentos consumidos, además de causas multifactoriales como la disminución de la ingesta, la respuesta a la agresión, infección o inflamación, que pueden alterar el metabolismo, el apetito, así como la absorción o la asimilación de los nutrientes, con el resultado neto de un menor aporte de nutrientes. Además de las obstrucciones mecánicas del tracto gastrointestinal, pueden reducir la ingesta por náuseas o vómitos, dolor o incomodidad provocado por el paso de los alimentos. Clasificación de la desnutrición. Esta puede ser de acuerdo a su origen en primaria y secundaria, de acuerdo al tipo del sustrato por déficit, ya sea la desnutrición proteica, desnutrición energética y desnutrición mixta. De acuerdo al tipo de evolución, aguda y crónica, aguda menor de 6 meses, a crónica mayor de 6 meses. De acuerdo a la gravedad, leve, moderada y severa. La patogenia de la desnutrición se encuentra ligada a los cambios metabólicos de las situaciones de ayuno y estrés metabólico. Los cambios metabólicos van a aparecer dependiendo de la causa que desencadena la desnutrición. Esta se va a manifestar con un aumento del metabolismo basal en las situaciones catabólicas desencadenado por un aumento de citocinas inflamatorias, aumento de catecolaminas, cortisol, glucagón, presentándose una situación de resistencia a la insulina. Fisiopatología de la desnutrición. La desnutrición asociada a la enfermedad es una situación desencadenada por diferentes situaciones clínicas que determinan, ya sea una ingesta de alimentos insuficiente, una digestión y absorción alterada, un aumento de las necesidades energéticas y proteicas, así como un aumento de las pérdidas por una situación catabólica, como por ejemplo en los casos de pacientes que llegan a presentar cáncer. Síntomas de la desnutrición pueden llegar a tener anorexia, astenia, dinamia, malestar general como dolor, de tipo origen gastrointestinal, pueden llegar a presentar náuseas, vómito, dolor al pasar los alimentos, dolor abdominal, gerostomía, glositis, mala absorción, diarrea, enteritis, entre otras. Además de poca fuerza y energía para realizar actividades, sensación de cansancio generalizado y debilidad, además de mareos, sensación de tristeza y poco interés por el mundo. Los signos que podemos observar en los pacientes con desnutrición son evidentes, ya que podemos observar caquexia, que es la extrema delgadez, podemos observar palidez de tegumentos, retraso en el crecimiento infantil, además de un bajo rendimiento escolar, apatía, aspecto demacrado y fiebre. La importancia de hacer una evaluación integral en ambos padecimientos, considero que es importante realizar la evaluación integral tanto en la obesidad como en la desnutrición para detectar las posibles alteraciones y actuar de manera oportuna como nutrióloga, proporcionando las recomendaciones nutricionales y elaborar un plan de alimentación de forma individualizada, para así de esta forma corregir las alteraciones metabólicas ocasionadas ya sea por el exceso o el déficit de nutrientes, para evitar las complicaciones propias de cada una de estas enfermedades, además de modificar el estilo de vida, los hábitos alimentarios y evitar una descompensación importante en la salud de estos pacientes. Cabe mencionar que como nutriólogas
Es importante fomentar la prevención a través de la promoción y educación de la salud con un estilo de vida sano, así como realizar actividad física para disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativos, cardiovasculares, cáncer, entre otras. El síndrome de retroalimentación se describe como un conjunto de alteraciones orgánicas desencadenadas a partir de un desbalance metabólico y electrolítico en pacientes malnutridos, ya sea por restricción calórica o un ayuno prolongado que se presenta poco después de haber iniciado la nutrición oral, enteral y o parenteral, en promedio a los 3 días posteriores a la reposición de nutrientes. Como característica principal, los pacientes pueden presentar un desbalance de electrolitos, principalmente disminución de fósforo, potasio y magnesio, generando de esta manera daños importantes en diferentes sistemas del organismo, dando lugar a un desenlace mortal para el paciente. ¿Cómo brindaría el tratamiento a sus pacientes? Bueno, pues primero habría que identificar el tipo de riesgo que está presentando este paciente. Puede ser alto riesgo, riesgo moderado o riesgo extremo. De acuerdo al grado o al tipo de riesgo que presenta el paciente, se le van a recomendar las kilocalorías con una distribución de macronutrientes de acuerdo a lo que nos indican las tablas de NICE. Entonces tenemos que para cada uno de estos pacientes hay diferentes recomendaciones. Y además de ello, debemos de considerar que en pacientes mayores de 20 kilos no debemos de exceder en ningún caso las 1200 kilocalorías, debemos de estar monitorizando los electrolitos séricos diariamente al menos los primeros 3 días y posteriormente cada 2 o cada 3 días, además de realizar una examinación clínica en busca de signos de edema 1 o 2 veces por día. También es importante estar monitorizando el ritmo cardíaco a través de un electrocardiograma de manera cotidiana en pacientes con alto riesgo de síndrome de realimentación. Es importante hacer uso del algoritmo terapéutico en donde observamos que de acuerdo al tipo de riesgo que presenta el paciente, si tiene alteración o no presenta alteración de electrolitos, vamos a iniciar con una pauta diferente para proporcionar una cantidad de kilocalorías de acuerdo al grado de riesgo que esté presentando el paciente que estamos evaluando en el momento. Bueno, como conclusión puedo decir que después de realizar la presente actividad he reafirmado un poco más mis conocimientos acerca de la obesidad y la desnutrición. Considero que como futura nutrióloga podré realizar una evaluación nutricional integral y puedo detectar alteraciones metabólicas para establecer acciones preventivas o de tipo correctivas en el aspecto nutricional, ya sea por el exceso o por el déficit de nutrientes en los pacientes de una manera adecuada. Después de estudiar la etiología, la patogenia, la fisiopatología, clasificación y semiología de estas enfermedades, considero poder recomendar un tratamiento nutricional más adecuado a los pacientes que necesiten una valoración. Sin embargo, considero que tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir estudiando, porque son enfermedades complejas que pueden abarcar diversos situaciones que pueden llegar a presentar más de 2 o 3 patologías a la vez y debo de apoyarme en un equipo multidisciplinario para poder tratar a estos pacientes de forma correcta y evitar las complicaciones severas. Bueno, pues por mi parte es todo, docente. Le agradezco mucho su atención. Quedo atenta a sus recomendaciones en caso de tener que hacer algún tipo de corrección. De mi parte es todo. Le agradezco mucho su atención. Hasta luego. Que tenga excelente día.